Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Ya, muy buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras telecapacitaciones. En esta oportunidad tenemos el tema de osteoporosis en el adulto mayor con la presencia del jefe de departamento de medicina, el doctor Juan Rodrigo Tuestanole, ¿no? Quien es médico geriatra de especialidad. Doctor, bienvenido. Gracias. Y bueno, a todos nuestros participantes, como siempre somos puntuales, vamos a dar inicio a esta ponencia a través, como les decía, de nuestra telecapacitación y la metodología, como siempre, al final de la exposición, por favor, van a escribir en el chat sus preguntas y también no se olviden de registrarse en el enlace que se les va a enviar también a través del chat para que puedan tener acceso a las constancias de participación. Si no se inscriben ahí, no se les va a poder enviar porque ahí se les pide algunos datos. Doctor, yo le dejo con otros participantes, ya, y bienvenido de nuevamente, le digo, y esperamos, bueno, que esta de capacitación sea de bastante apoyo para nuestros participantes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradecer por la invitación, por tocar un tema muy importante y no muchas veces tocado. Bueno, la osteoporosis es un problema de salud pública porque no solamente es una simple enfermedad, es una enfermedad que va a repercutir en el paciente porque no va a poder hacer sus actividades como lo hacía habitualmente, no va a poder tener una buena calidad de vida. Además, va a estar acompañado de dolores que pueden ser agudos y pueden llegar hasta ser crónicos. Y esto crea un gran impacto en la sociedad y además ocasiona gastos para el sector de salud. Por eso es importante saber qué es la osteoporosis, saber cómo diagnosticarla y qué tratamientos puede recibir un paciente que sufre esta enfermedad. Bueno, ahora sí podemos dar pase a poder exponer las diapositivas. Ok, seguimos. La osteoporosis en el adulto mayor. Ya saben, soy médico geriatra, magíster en gestión pública. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema importante en el adulto mayor. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, es una enfermedad que va a afectar a todo el hueso, en todo el cuerpo, porque va a ser sistémica. Y esto se va a ver acompañado, ¿por qué? Por la disminución de toda la masa ósea de nuestro organismo, y esto va a hacer que se deteriore la microarquitectura que va a tener nuestro hueso. ¿Y qué riesgos va a predisponer esto? Va a aumentar la fragilidad ósea, es como si fuera un lapicero, diferencia de uno de marca y uno simple. El de marca no se rompe fácilmente y el simple al toque se va a romper y ya para la basura. Bueno, seguimos. Además, vamos a ver que tiene una clasificación, dos clasificaciones, la primaria y la secundaria. La osteoporosis primaria se subdivide en dos tipos. Tipo 1 es la que se ve en las mujeres postmenopáusicas, o sea, ya después de dejado la menstruación, porque es un problema también hormonal. Y la de tipo 2 es la que afecta a todo adulto mayor. Después vamos a ver dentro de la clasificación de osteoporosis secundaria que va a estar implicada por medicamentos, muchos de estos dados por medicamentos anticonvulsivantes, después dados para tratamientos de anticoagulación. También podemos ver en pacientes que consumen en forma habitual los inhibidores de bomba de protones, que son las famosas omeprazol. ¿Ya? No hay que automedicarse y no se utiliza en forma crónica porque pueden ocasionar, aparte de osteoporosis, otros déficits de vitaminas. Podemos encontrar en enfermedades endocrinas, en enfermedades crónicas degenerativas, como en enfermedades como artritis reumatoide e hipertensión, o en personas sedentarias que no hacen sus actividades, no hacen ejercicios y están todo el tiempo inmóviles. Por lo tanto, se recomienda evitar este tipo de acciones. Siguiente. ¿Y qué zonas vamos a ver que van a estar comprometidas las fracturas de osteoporosis?
Mayormente vamos a ver que se van a ver afectadas en la columna vertebral. Vamos a evidenciar en un 27%, ¿ya? Y también la persona puede caerse apoyándose en el antebrazo distal, ocasionando una fractura de coles o también una fractura de muñeca, que esto representa un 19% de nuestros pacientes adultos mayores con osteoporosis. Pero la que más repercusión va a tener en nuestro paciente adulto mayor es la fractura de fémur proximal o también conocida como fractura de cadera, que esto representa un 14%. ¿Por qué? Porque esta fractura de cadera nos puede ocasionar, aparte de dismovilidad, esta dismovilidad, el no poderse mover el paciente, ocasiona que haya escaras y estas escaras se pueden infectar y al infectarse estas escaras pueden ocasionar una sepsis, que es una infección generalizada. Por lo tanto, nuestro paciente tiene alto riesgo de fallecer. Por eso es importante tocarlo, por eso es importante hablar de este tema. Hablando de pandemia, pasamos una que es la pandemia de COVID, pero también tenemos presente y debemos tener presente esta pandemia, que es la osteoporosis, que es la pandemia del siglo XXI. ¿Por qué es una pandemia? Porque esto está afectando a 200 millones de personas en todo el mundo. Y más que todo, vamos a ver que las afectadas son las mujeres, que van a ser el 50% de estas. Y la cuarta parte de los varones van a sufrir esto cuando ya tienen una edad mayor de 50 años. Y la fractura con mayor implicancia, como ya se dijo, es la fractura de cadera. De estos pacientes que sufren fractura de cadera, vamos a ver que el 25% de estas personas se va a quedar en casas de reposo o casas geriátricas. El 50% vamos a ver que va a tener algún tipo de invalidez, no se va a poder valer por sí solo. Esto va a afectar la capacidad funcional y por lo tanto va a haber un deterioro en la calidad de vida. Y por lo tanto hay que recalcar algo importante, por eso está con rojito. El 50% de todas las fracturas por osteoporosis se pueden prevenir con un tratamiento adecuado, ¿ya? Esto es importante. Dentro de la morbimortalidad, que es dolor, ¿ya? Que son una molestia muy frecuente en una persona que ha sufrido fractura, más que todo el dolor se va a incrementar, ¿ya? Cuando hay temporadas de lluvia, son dolores punzantes. Son datos que no mucho lo tomamos en cuenta, pero sí pasa. Además, vamos a ver que después de tener una fractura en la vértebra, a los 3 años después de estos, vamos a tener que el paciente va a desarrollar 4 veces más riesgo de fractura de cadera. Después de tener una fractura de cadera, al año puede el paciente presentar una alta tasa de mortalidad. ¿Qué significa una tasa de mortalidad? Alta tasa de morir, hasta un 38%. Y vamos a ver que un 60% no va a poder hacer sus actividades por sí solo como lo hacía habitualmente. Esto ya va a representar una invalidez. Y eso es lo que no se quiere en nuestros pacientes adultos mayores. Después vamos a ver cuáles son los factores de riesgos para desarrollar osteoporosis. Dentro de los factores que están claramente asociados a osteoporosis, tenemos personas de sexo femenino, de edad avanzada. Mientras más años tengas, más riesgo de osteoporosis va a sufrir. Además, si es que tiene un sedentarismo, un estilo de vida que está solamente sentado o echado, también aumenta el riesgo de fractura. Y también vamos a ver en personas que tienen bajo peso, personas que pesan menos de 57 kilos o que tengan un índice de masa corporal menos de 19. Estas personas tienen alto riesgo de sufrir osteoporosis. Como también vamos a ver en personas que ya han tenido fracturas o que tengan familiares que tengan fractura de cadera, también tiene un alto riesgo de sufrir osteoporosis.
Después, dentro de las enfermedades, vamos a ver que las mujeres que tienen una menopausia antes de los 45 años también tienen un alto riesgo de osteoporosis, o que la amenorrea sea muy prolongada, también ocasiona. ¿Qué es una amenorrea? Es la primera menstruación. Eh, Después vamos a ver en personas que sufren diabetes, más que todo en personas con diabetes tipo 1, la diabetes juvenil, o pacientes que están consumiendo corticoides. Esto es muy evidente en pacientes con problemas osteoarticulares. Después vamos a ver otros factores asociados, pero con menor consistencia, que son pacientes que consumen anticonvulsivantes, pacientes que consumen anticoagulantes o que consumen inhibidores de bomba de protones, como ya les dije, el famoso omeprazol, que porque me duele la boca del estómago, yo me automedico y lo tomo de por vida. No, hay que evitar eso porque puedes tener alto riesgo de osteoporosis. Después vamos a ver personas que sufren de la tiroides, más que todo el hipertiroidismo o el hiperparatiroidismo. Por lo tanto, vamos a ver también en personas que no consumen alimentos ricos en calcio o no se exponen a los rayos del sol o tampoco consumen alimentos ricos en vitamina D3, que lo vamos a ir viendo más adelante. Además, recalcar las personas que tienen alto consumo de tabaco y de alcohol también tienen alto riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Y cuáles de estos van a sufrir fractura? Vamos a ver que la edad avanzada, el sexo femenino y, me salió un gallito, y también personas que consumen corticoides, anticoagulantes, anticonvulsivantes y inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol. Además, vamos a ver en personas que han sufrido caídas, que están inmovilizadas, postradas en cama, que además de esto, como ya les dije, el consumo de alcohol, más de 3 tragos al día, ya va a ocasionar que altere o ocasione una fractura osteoporótica. El tabaquismo también es importante porque va a repercutir en la vida de las personas. Además, vamos a ver también en personas que tienen cifosis. ¿Qué es una cifosis? La famosa joroba. ¿Ya? Esto se evidencia porque la persona presenta pequeñas microfracturas a nivel de las vértebras y estas ya se van a ir alterando. Y la pregunta del millón, ¿cuál es el cuadro clínico de nuestros pacientes con osteoporosis? Siguiente. Vamos a ver que mayormente son asintomáticos, no va a presentar molestias, pero cuando ya el paciente presenta fracturas en forma aguda, como fractura de vértebras, fractura de la muñeca, que es la fractura de Colles, o la fractura de cadera, vamos a ver que el paciente va a presentar dolor. Si es vertebral, una dorsalgia, un dolor a nivel dorsal, o a nivel lumbar, un dolor característico. Además, vamos a ver que la cifosis dorsal va a estar bien marcada y la persona va a evidenciar que va a ir disminuyendo de estatura. Y esta disminución de estatura también se va a deber a la osteoporosis o pequeñas microfracturas en estas. Pero en casos graves, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se va a deformar nuestra caja torácica y esta deformidad ocasiona que se altere la la, el mecanismo de respiración, ¿ya? Porque todo el tórax se ve deformado. Siguiente. Acá vemos cómo se va a ir perdiendo la estatura, más o menos hasta 15 centímetros se puede perder conforme vaya evolucionando el tiempo. Además, conforme se ocasione esas pequeñas fracturas vertebrales, vamos a ver que se va a formar la joroba, que es la cifosis dorsal. ¿Y cómo se hace un diagnóstico?
El diagnóstico se hace mediante la densitometría ósea. ¿Y cuándo se pide la densitometría ósea? Vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero ahora vamos a ver el diagnóstico de osteoporosis. Cuando usted vea que la densitometría ósea en el score total de esta, vea que es menor de menos 2.5 de la desviación estándar, ya sea en la columna lumbar, en cuello femoral o de cadera en forma total, esto es osteoporosis. Si es que la persona tiene una fractura femoral o fractura de cadera, esto ya se va a deber por la fragilidad del hueso. Esto puede ser independiente de la densitometría en mujeres posmenopáusicas y en adultos en varones mayores de 50 años. Acá pasamos al otro grupo, al grupo que está de amarillo. Acá vamos a evidenciar fracturas, ya sea en la vértebra, en la muñeca o en la pelvis, ¿ya? Y con una densitometría baja en mujeres postmenopáusicas y que sean mayores, en hombres mayores de 50 años. Aquí ya podemos definir osteoporosis con la densitometría ósea. Pero hay varios criterios. Hay el criterio de normalidad, hay el criterio de osteopenia, que es un grado menos para llegar a osteoporosis. Y ahí hay que tener bastante cuidado, porque si no tomamos acción, ¿ya? Y no consumimos alimentos, no nos suplementamos con calcio o vitamina D3, podemos evolucionar ya hasta osteoporosis y podemos llegar hasta una osteoporosis grave. Es normal cuando la densitometría ósea es mayor de -1. Hablamos ya de osteopenia cuando esto es menor de -1 y mayor de -2.49. Cuando hablamos de osteoporosis, recalco nuevamente, cuando la densitometría ósea es menor o igual a -2.5 del score o el índice T de la densitometría ósea. ¿Y cuando ya hablamos de una osteoporosis grave? Cuando aparte de tener osteoporosis, el paciente tiene, sumado a esto, ya una fractura por fragilidad. ¿Cuándo se debe hacer una densitometría? Acá tenemos datos importantes. Cuando tiene riesgo alto de sufrir una fractura y el riesgo moderado. Acá vamos a recalcar algunos de ellos. Por ejemplo, que tenga un bajo peso, como ya les dije, que tengan antecedentes personales de fractura o que tengan antecedentes familiares directos de fractura de cadera, que sean consumidores de corticoides. Aquí hablamos de corticoides, uno de los más usados es la prednisona, que si usamos más de 5 miligramos al día, ya, y por bastante tiempo, más de 3 meses, ya hay que hacer un descarte de osteoporosis. Y si es que la persona tiene un síndrome de caída. ¿Qué significa un síndrome de caída? Cuando ya tiene más de 2 caídas en el último año. Además, toda persona mayor de 65 años tiene que hacerse sí o sí su densitometría ósea. Además, vamos a evidenciar en personas que consumen bastante tabaco o personas que también le dan al alcohol. Por ejemplo, acá nos dice más de 3 unidades diarias. Por ejemplo, una unidad de alcohol en cerveza equivale a 200 mililitros, en vino equivale a 100 mililitros y un licor en sí hasta 25 mililitros. Si tomamos 3 veces más el valor que aquí nos indica, ya nosotros tenemos alto riesgo de tener osteoporosis y por lo tanto tenemos que hacernos una densitometría ósea. Además, vamos a ver en personas que hayan tenido una menopausia menor a los 45 años, tengan enfermedades de fondo como problemas de artritis reumatoide, consuman medicamentos como antirretrovirales, tratamientos para evitar que se siga produciendo las hormonas de andrógeno, mayormente indicadas en personas con cáncer de próstata. También en personas que tengan alto riesgo de caídas.
Por ejemplo, pacientes que tengan problemas de visión, pacientes que tengan algún problema neurológico, como un infarto cerebral, una hemorragia cerebral que les ha dejado secuelado, o enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad donde toda la movilidad de nuestro paciente se va a ver alterado. Aquí el paciente va a caminar para iniciar lentamente, pero ya para detenerse va a ser imposible, ya porque todo nuestro sistema nervioso se está alterando. Y todo paciente que consume algún medicamento psicofármaco, como por ejemplo medicamentos para el insomnio, medicamentos para la ansiedad, la depresión o para la demencia, también hay que realizarle una densitometría ósea. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y recalcar por qué más hacerse una densitometría. Acá hay tres grandes grupos ya de clasificación en pacientes con alto riesgo de fractura. Riesgo muy alto, riesgo alto y riesgo moderado a bajo. Vamos a centrarnos más que todo en pacientes que tengan un riesgo alto y un riesgo muy alto. Acá vamos a ver personas que tengan una edad postmenopáusica o que tengan más que una fractura y que esté la densitometría ósea menor de menos 2.5 o el FRAX, que es una escala para poder sospechar ya si es que el paciente necesita hacerse una densitometría, ya es importante con esto llegar a un diagnóstico y ver cuánto riesgo de osteoporosis o de sufrir una fractura tiene este paciente. Cuando tiene un riesgo muy alto, vamos a ver que puede ser en pacientes que hayan tenido fracturas recientes o fracturas múltiples o en pacientes que tengan un score de densitometría ósea muy bajo. Acá tenemos que sí o sí ya solicitar o dar tratamiento especializado con el reumatólogo. Siguiente. ¿Qué tratamiento podemos indicar? Primero vamos a ver la parte no farmacológica, la que no tiene que ver con ninguna pastilla. Primero, necesitamos tener una vida física activa y saludable. Hacer ejercicios, por lo mínimo, ya 3 veces a la semana, aunque sea media hora. Esto mayormente se recomienda hacer ejercicios aeróbicos o caminatas. Después, practicar hábitos dietéticos saludables. Aquí vamos a hacer hincapié con la dieta rica en calcio y las dietas ricas en vitamina D3, porque el calcio por sí solo no se va a poder absorber. Necesitamos a la vitamina D3 para poderlo fijar. Además, modificar los estilos de vida. Acá nos centramos más que todo en evitar el tabaquismo y evitar el consumo de alcohol. ¿Y qué alimentos son ricos en calcio? Una gran pregunta que muchos nos hacemos ahora. Aquí les voy a decir lo siguiente. Primero, está la leche y sus derivados. Al menos que sufras de intolerancia a la lactosa, ya puedes tomar. O el tofu, que es el famoso quesillo que se hace cuando haces leche de soya. Después de esto, vienen las verduras, pero de hojas verdes. Aquí tenemos que consumirlas frescas, mas no sancochadas. Una vez que tú ya sancochas las hojas verdes, ya perdiste todo lo rico en calcio que estas tienen. La que más va a predominar en calcio es la espinaca y el brócoli. Después, el consumo de los pescados de carnes oscuras o los pescados azules o los pescados que encontramos en la costa en el norte. No a muchos nos gusta porque tiene un olor y un sabor bien exquisito, ¿ya? Pero es importante consumirlo. Acá tenemos el atún. Eso sí lo podemos conseguir fácilmente. El salmón, la anchoveta, las anchoas, el pejerrey y la sardina
De preferencia tienen que ser frescos para poder tener y ser ricos en vitamina, en calcio. Después, ¿qué cereales podemos consumir? Recomendado está consumir el ajonjolí, pero esto tiene que ser tostado. La chía y la linaza también son ricos en calcio. Las menestras, pero tienen que ser menestras que sean de color blanco. Las algas marinas tienen que ser sí o sí frescas. El huevo también es importante consumirlo. Aquí ya no existe la duda de que si consumo mucha yema, ya me va a subir el colesterol. Eso ya no existe, ya está comprobado científicamente. Los huevos se comen completo, con yema y clara. Además, dentro de los frutos secos podemos evidenciar que los alimentos ricos en calcio son los higos secos, las pasas y las almendras. Pero siempre hay que recalcar algo. Siempre se tiene que consumir con alimentos ricos con vitamina D3 porque esto va a ser su fijador. Siguiente. Por ejemplo, en una taza de leche o en una taza de yogur, que son mayormente los más ricos en calcio, podemos dar ya 302 miligramos de calcio o hasta 415 miligramos de calcio en una sola taza que consumimos de esta. Si es que queremos consumir atún, ya 100 gramos equivale a 340 miligramos. Y ahí les dejo toda la tabla para que ustedes puedan ver qué alimentos son más ricos en calcio y poderlos consumir de acuerdo a la porción que ahí se puede evidenciar. Tómalo en cuenta, porque esto va a ayudar bastante a disminuir el riesgo de osteoporosis y por lo tanto disminuir el riesgo de fractura. Ahora vamos a hablar sobre los alimentos ricos en vitamina D3, pero antes de eso, saber y tener en cuenta que la vitamina D3 lo vamos a encontrar en la luz solar. Pero acá no hay que excedernos, porque ahora estamos con alto riesgo de tener radiación ultravioleta. Por eso se recomienda exponernos a los rayos del sol entre 15 a 20 minutos y evitar hacerlo cuando hay muchos rayos ultravioletas. Estamos hablando de un periodo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después ya pueden salir, ya, pero hay que usar bloqueadores, los sombreros de alas largas para poder evitar que el sol dé directamente a nuestra piel. Dentro de los alimentos, como ustedes pueden ver en este gráfico, vamos a ver alimentos como el pescado, que son ricos en vitamina D. Acá seguimos con los pescados de carne oscura, que a la mayoría de nosotros no nos gusta, pero tenemos que consumirlos porque son importantes en nutrientes. Además, podemos evidenciar que el aceite de bacalao, la soya y los lácteos también son ricos en vitamina D3. Por lo tanto, consumirlos también puede hacer que el calcio que nosotros hagamos sea absorbido fácilmente. La yema de huevo es rico en vitamina D, ya lo amarillito. Después también nos indica que la carne de cerdo, más que todo, la carne que no tiene mucha grasa y es rica en vitamina D3 es la carne de cerdo. Y los champiñones o las famosas setas, ya también son alimentos ricos en estos. Y ahora vamos a ver sobre qué cosas tenemos que hacer para evitar los riesgos de caídas. Va a ser a grosso modo. Más que todo, tenemos que ver que se tiene que corregir el problema visual que tiene nuestro paciente adulto mayor con el uso de los lentes o el problema auditivo con los audífonos siempre evaluados previamente con el oftalmólogo o con el otorrino. Además, tenemos que mantener la zona donde ellos caminan en forma iluminada dentro de las 24 horas al día. Además, evitar el desorden, evitar los cables que pueden hacer que nuestros pacientes se puedan tropezar. Si es que tenemos niños, evitar que dejen sus juguetes desordenadamente. O si tenemos ya animales, tenerlos en una zona alejadita ya para evitar esto que se caiga. Seguimos.
Si es que sufres de estabilidad, ya usar bastones y usar calzados que sean, no las chancletas porque tiene alto riesgo de sufrir de caída y por lo tanto fracturarse. Acá es importante cuándo indicar tratamiento para osteoporosis en forma de protección. Mayormente en personas, mujeres con osteoporosis ya diagnosticadas, vamos a ver que los bifosfonatos, como el ácido alendrónico, el ácido solendrónico, el ácido ibandrónico, va a disminuir el riesgo de fractura y de fracturas vertebrales. Y el denosumab, que es una medicación que ya directamente lo indica el reumatólogo. Recalcar que hay que utilizar el tratamiento farmacológico por lo mínimo 5 años. Además de esto, ya va a hacer que los bisfosfonatos en varones ya reduzca el riesgo de fracturas vertebrales. Dentro de estos 5 años que el paciente está recibiendo tratamiento farmacológico, no realizar densitometrías óseas. Además, indicar que adultas mayores, mujeres de 65 años, ya tienen un alto riesgo de fracturas, por lo tanto, tienen que recibir tratamiento, ya sea según su preferencia, ya sea de acuerdo al perfil que tenga el riesgo del paciente de fractura, los daños y beneficios, porque todo medicamento tiene reacciones secundarias y hay que tratar al paciente, más no la enfermedad. Y también se tiene que valorar el costo de medicamentos. Hay medicamentos que tenemos acá en el MINSA, como hay medicamentos que el paciente lo puede comprar en forma particular. Siguiente. ¿Qué medicamentos tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar sí o sí suplemento de calcio, llegar hasta 1500 miligramos al día, la vitamina D3, que se puede usar entre 800 a 1200 unidades internacionales al día. Podemos utilizar bisfosfonatos, como ahí menciona, el ácido alendrónico, 70 miligramos semanal, el ácido ibandrónico, que se indica 150 miligramos mensual, y el ácido solendrónico, que esto se utiliza en forma anual. Mientras más periodo sea, mientras más prolongado se aplique esto, más costo va a tener. Lo que tenemos acá en el hospital es el carbonato de calcio, tenemos la vitamina D3 y también tenemos el ácido alendrónico, lo cual el calcio va a hacer que se almacene en el hueso, el fijador va a hacer que se fije al hueso y los bifosfonatos que nosotros ya mencionado va a hacer que el hueso evitar que el hueso se siga reabsorbiendo. Siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta, ya en estos cuadritos importantes, se recomienda en vía oral ya el uso del ácido alendrónico, en vía parenteral el uso del ácido solendrónico. Y también tenemos el ácido ibandrónico. Es importante tenerlo en cuenta ya de acuerdo a lo que ya estamos mencionando. Son cuadros muy importantes que tenemos que revisarlo y más que todo, todos concluyen en el uso del ácido alendrónico y en el uso del ácido solendrónico o risedronato. ¿Cuánto tiempo tenemos que usar este tratamiento? El tratamiento, más que todo, con el ácido alendrónico podemos usar hasta 5 años, el ácido solendrónico hasta 3 años y el denosumab hasta 10 años es su uso. Y como último cuadro, tenemos el tratamiento de la osteoporosis en hombres, porque mayormente se habla de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. El tratamiento en hombres se puede usar bisfosfonatos aparte del calcio y la vitamina D3. Acá nos indica el ácido alendrónico está indicado tanto para fracturas vertebrales y para pacientes que ya tengan alteración de la densitometría ósea, ya sea en osteoporosis primaria o secundaria. Eso sería todo con respecto al tema de hoy, que es osteoporosis en el adulto mayor. Gracias por su atención. Bien, doctor, de verdad, muchas gracias. Disculpe que a veces nosotros corremos también un poco con el tiempo. No hay ningún problema. Ya, y nosotros le vamos a seguir haciendo las invitaciones correspondientes, doctor, para que nos siga dando justamente este tipo de cátedras. Ya, en esta ocasión, bueno, ya nosotros damos por terminado y concluida la telecapacitación del día de hoy. Ya agradecemos a todos nuestros participantes que hemos tenido, mira, alrededor de 45 interesados en el tema y entendemos que vamos a continuar sumando
más interés en estos temas. Les agradecemos a todos los participantes, doctor. Tener en cuenta que se lo puede visualizar en YouTube. Lógico. Va a ser colgado en un rato. Va a ser colgado en YouTube. Más bien, para que agradecer por la invitación y agradecer a toda la gente que está ahí conectada y al tanto de este tema. Muchas gracias, doctor, de verdad. Entonces nos despedimos para la siguiente. Buena exposición, doctor. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.